a recordar una regla básica. Aquí es la regla del 60-40-20, ¿no? Que va a demostrar en esta oportunidad la distribución, ¿no? De acuerdo al sexo e incluso de la edad del paciente, cuánto es realmente el agua corporal de un paciente. En el caso de las damas que tienen mayor tejido adiposo, el cual es hidrofóbico, el porcentaje va a disminuir una cantidad, casi un 50, un 5-80% va a ser toda la parte del intersticio y el 20% nada más va a ser conformado por el plasma. Entonces, si yo tuviera un paciente de 70 kilogramos y deseo calcular el agua corporal total, supongamos 42 litros, de estos 42 litros, 28 litros van a corresponder al líquido intracelular y solo 14 litros al líquido extracelular, ¿no es cierto? Es así que en este gráfico que nosotros vemos en la pantalla, ya esto es a nivel intracelular. Recuerden que el sodio no es solo un electrolito, es básicamente el espejo osmótico del espacio extracelular, ¿no? Entonces aquí lo que vamos a observar para recordar un poco nuestra fisiología y poder entender todo lo que es el trastorno de la hiponatremia, la hipernatremia, esto es la piedra angular para poder entenderlo. Como recordarán, ¿no es cierto? Toda la parte del plasma, el sodio más importante, el catión más importante, perdón, es el sodio. Equivalente a 100, perdón, equivalente a 142, ¿no? Mil equivalentes en el líquido extracelular. Fíjense y compárenlo con el líquido intracelular, que cae incluso hasta 14 mil equivalentes. Por el contrario, su hermano, que es el potasio, se mantiene resguardado en el líquido intracelular, ¿no es cierto? Siendo 140 mil equivalentes. En cambio, en el líquido extracelular ocupa el 4.2%, pero seguramente es otro capítulo que lo van a ver. Esta asimetría iónica está sostenida incansablemente día a día, cada minuto de nuestra existencia, por la bomba sodio-potasio ATPase, que es el que va a determinar que el sodio pueda, junto con la osmolaridad, ser manejada de manera extracelular, intracelular, y esto lo vamos a llamar la tonicidad plasmática. Muy bien, entonces recordando un poquito de lo de la fisiología, recordemos de que quién es el responsable de este equilibrio, la osmorregulación, y esta va a activarse incluso en cambios tan minúsculos del 1 al 2%. El intervalo fisiológico que tenemos es de aproximadamente de 280 miliosmoles hasta 295 miliosmoles. Es importante que recuerdes este valor. ¿Qué pasa pues cuando la osmorregulación, que es como un reloj suizo, no va a regular de manera estrecha cuando, por ejemplo, esta osmolaridad se eleva un poquito? ¿Qué va a pasar en este momento? Cuando la osmolaridad se eleva, aunque sea un ínfimo por ciento, se va a producir una deshidratación celular. Oh, me voy a deshidratar, dice el cuerpo. Entonces se produce una deshidratación a nivel celular. ¿Haciendo qué cosa? Llamando a los salvavidas y a los mecanismos reguladores. ¿Y dónde están estos mecanismos, estos policías del control? En el hipotálamo. Específicamente a nivel del supraóptico y paraventricular, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar en este momento? Si esta deshidratación celular persiste el ciclo, a nivel de este núcleo supraóptico y paraventricular van a liberar la vasopresina, o más conocido como la hormona antidiurética. ¿Desde dónde? Desde la neurohipófisis, ¿no es cierto? A su vez,
también se va a generar o despertar otro mecanismo compensatorio que es el inducción de la sed. Ok, tengo sed o me estoy deshidratando, voy a tomar agua, ¿no es cierto? Pero aquí quien juega un rol importante es la vasopresina. Y tú te preguntarás, doctora, ¿y cuál es la función de la vasopresina? ¿Por qué me es tan importante y por qué el que se altere o no esta hormona va a conllevar a las siguientes patologías que vamos a ver más adelante? Básicamente, la vasopresina o la hormona antidiurética, al llegar al riñón, se une a un receptor importante, que es el V2 en el túbulo colector. ¿Y qué función tiene este V2? Básicamente va a inducir, como vemos acá en la imagen, la fosforilación e inserción de canales de acuoporina 2. ¿A qué nivel? De la membrana apical. Haciendo qué cosa? Que de manera pasiva y masiva, ¿no?, el agua libre llegue hasta el intersticio medular, que en este caso sería en un estado hipertónico, concentrando más la orina y diluyendo el plasma de vuelta a su rango fisiológico. En términos muy sencillos, es la hormona encargada de que no te deshidrates. Va a controlar tanto el agua que vas a eliminar por los riñones, ¿no es cierto? Magnífico tener esta hormona. Este es en un estado netamente fisiológico. Muy bien. Entendiendo esto básico y recordando algunos términos y los primeros capítulos de nuestro querido Gaito, vamos ahora a hablar qué pasaría en el caso de una fisiopatología o la excreción, ¿no?, del agua. Todo tipo de hiponatremias o todo tipo de disnatremias va a estar directamente relacionado a una incapacidad. ¿Para qué? Factores que puedan excretar el agua libre. Tú tienes que tener una buena función renal que te va a garantizar el aporte de fluido al túbulo distal. Tiene que haber a su vez, ¿no?, la integridad de los segmentos dilutores, específicamente a nivel de la porción de Henle. Va a absorber, ¿no?, el cloruro de sodio. Y también la ausencia de vasopresina, que es un factor indispensable para evitar la dilución. Dicho de otra manera, frente a estas circunstancias vamos a poder tener dos disnatremias que vamos a conversar el día de hoy. Una de ellas es la hiponatremia, que es una disrupción del mecanismo de eliminación del excedente del agua libre, y la hipernatremia, que básicamente se limita a la pérdida neta de agua libre. Esto que va a generar incapacidad de acceder al agua. Más adelante vamos a verlo con detalle para que no nos podamos confundir. Entonces, abriendo el capítulo de hiponatremias, ¿no? Vamos a empezar ahí. Cuando hablamos de hiponatremias, vamos a tener una definición laboratorial y una correlación clínica. Si tú defines un estado de hiponatremia, es cuando la concentración sérica, una muestra de sangre, encontramos un sodio menor a 135. Los valores normales, recordémoslo por favor, están entre 135 y 145 milequivalentes. Trastorno electrolítico más frecuente que a lo largo de tu carrera profesional lo vas a ver. Presente generalmente en pacientes hospitalizados y, por qué no, en la población en general. Entonces, recuerda que la clasificación de la hiponatremia debe no solamente deberse a un examen laboratorial, sino de que tienes que tener en consideración que es tanto el nivel bioquímico de sodio como la correlación clínica de tu paciente, ¿no es cierto? Es así que nosotros tenemos tres clasificaciones, ¿no? La primera clasificación va a ser en relación a la gravedad de la hiponatremia. Dentro de ellas tenemos la leve, moderada y la grave. En estas tres clasificaciones, el corte va a ser en leve 130, 134, en la moderada 125, 129 y en la grave menos de 125. Existe el riesgo de convulsión cuando este nivel de sodio es menos de 110. Y aquí hay que tener mucha precaución porque generalmente las manifestaciones suelen ser de carácter neurológico. Entonces, ¿cómo yo voy a correlacionar y voy a tener una implicación clínica? Sencillo. Si el nivel de sodio está en 130 a 135, generalmente los pacientes suelen ser asintomáticos. En el plano agudo, en
positiva, pueden caídas en los adultos mayores, que son los más frecuentemente afectados, en el nivel de estado de gravedad moderado, cuando esta hipernatremia es menos de 129 pero mayor de 125, ya el paciente va a empezar a presentar cefaleas, confusión leve. Recuerden que el sodio es el que jala agua y eso también va a estar muy ligado a la osmolaridad que hemos conversado, generando síntomas de carácter neurológico. ¿Por qué? Porque recuerden que nuestra bóveda craneana es dura. Entonces, cualquier estado de edema cerebral no va a tener por dónde desfogar. Es así que cuando ya este nivel de sodio es menos de 125, existe un riesgo de herniación cerebral y hasta convulsiones. Recordando nuevamente la osmolaridad para que nunca se olviden, 280 hasta 295. Hay que tener un concepto clave. El sodio es el principal determinante de la osmolaridad plasmática. Por este motivo, les es lógico que exista una hiponatremia con osmolaridad normal o incluso alta. Probablemente sea una falsa hiponatremia. ¿Y por qué digo falsa hiponatremia? Porque recuerden de que este valor lo vamos a identificar en un examen laboratorial. El sodio bajo en el laboratorio puede estar alterados por varias condiciones. Dentro de ellas, las más comunes son pacientes que, por ejemplo, tienen una dislipidemia o un estado de hiperglicemia. Cuando tenemos un estado de hiperglicemia, lo correcto es hacer una corrección matemática en que si es más de 100 miligramos de glucosa, la corrección puede variar hasta 2.4 mil equivalentes de sodio. Antiguamente se consideraba 1.6, pero en la actualidad ya no es así. Es porque está más desarrollado a las condiciones hospitalarias reales, ¿no es cierto? ¿Qué otra condición te pone así hiponatremia? Pacientes que, por ejemplo, estén con tratamiento de manitol o hay un aumento de proteínas en sangre, para tenerlo en consideración. Entonces, hablamos de la clasificación según gravedad y también vamos a hablar la segunda parte, que es la clasificación en relación al tiempo de instauración. Y chicos, yo les pido encarecidamente prestar atención aquí, porque cuando hablamos de una hiponatremia, nosotros tenemos que definir ¿en qué tiempo se ha instaurado esta hiponatremia? Se dice que es aguda, menos de 48 horas, y crónica, más de 48 horas. Y les voy a dar un consejo importante. La hiponatremia sin conocimiento, ojo, sin conocimiento de la antigüedad, es decir, yo no sé si estoy segura si es aguda o crónica, debo manejarla como crónica. ¿Por qué hago hincapié en esta situación? Porque en relación a la fisiopatología por tiempo, cuando esta es de fase aguda, menos de 48 horas, el tejido cerebral va a superar la velocidad del proceso osmótico, es decir, su capacidad de adaptarse. Una entrada masiva de agua, el comportamiento intracelular se expande rápidamente, generando riesgos de herniación. El cráneo, nuevamente como les dije, es rígido, no permite la expansión del volumen cerebral. Y el impacto clínico va a ser síntomas neurológicos graves, devastadores, incluso con hiponatremias moderadas. En cambio, en la fase crónica, cuando esta se puede instalar más de las 48 horas, aquí ya hay un mecanismo de adaptación. El cerebro es inteligente y va a empezar a activar estrategias para tratar de equilibrar esta presión osmótica. El eflujo de solutos, puede ser expulsión de electrolitos, osmolitos al torrente sanguíneo, estabilización volumétrica, atenuación del edema cerebral mediante el equilibrio intra y extracelular. Y acá el impacto clínico puede permanecer incluso pacientes asintomáticos, pese a que los niveles de sodio son bajos. Por ende, chicos, el tratamiento de un paciente no es en base solo de laboratorio. Debe ser un tratamiento correlacionado con la clínica de tu paciente. No corregir más de 8.000 equivalentes por día, por favor. Esto lo que va a generar es una destrucción o un deterioro de la mielina a nivel cerebral y va a generar una patología muy frecuente que es la mielinolisis pontina central, ¿no es cierto? El riesgo de corrección de manera acelerada y no controlada del sodio puede generar un peligroso, escúchenlo bien, peligroso estado semiológico, a veces irreversible, ¿no?
el incremento abrupto de sodio extracelular lo que va a hacer va a deshidratar a tu glía, ¿no es cierto? Desencadenando esa desmielinización osmótica o mielinización espontánea. Lo curioso es que esta manifestación no la vamos a observar incluso pasadas las 48 o 6 días de la poscorrección de esta hiponatremia. ¿Qué síntomas clínicos va a padecer nuestro paciente? Paraparesia o cuadriparesia espástica, disartria, disfagia y una parálisis pseudovulvar. Estado de cautiverio. Chicos, esto es algo muy traumático para el paciente porque es la complicación más temida, ¿no? Son perlas de la medicina, son reglas de oro, ¿no? Como la evidencia, como vemos en la imagen, ¿no? A nivel de la resonancia, cómo es que se afecta, ¿no? A nivel pontino o en el puente de Barolio, ¿no? Estas conexiones nerviosas, ¿no es cierto? Lo que nosotros también podemos conocer, así como el estado de cautiverio, también es llamado el lock-in o estado de que el paciente está completamente consciente, pero lamentablemente atrapado en su cuerpo. Está totalmente paralizado. Imagínense esa complicación tan temida, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener un paciente con paraparesia, cuadriparesia espástica, parálisis pseudovulvar, no va a tener expresiones faciales, va a estar básicamente enclaustrado, ¿no es cierto? Y esto es algo que se puede evitar. Recuerden, es algo que se puede evitar. Para evitar esta enfermedad, evita corregir los 8.000 equivalentes por día y recuerda este mensaje. Por lo menos llévate este mensaje, que toda hiponatremia que tú no conozcas la antigüedad, debes manejarla como una crónica. Muy bien, espero que, sin asustarlos mucho tampoco, hayan podido llevarse este mensaje. Y la tercera y última clasificación, y creo que es la más, un poquito más académica, es el reto de la hiponatremia o el abordaje clásico en el estado volémico, ¿no? Hay 3 tipos de hiponatremia: la hiponatremia hipovolémica, la hiponatremia euvolémica y la hipervolémica. La hiponatremia hipovolémica es lo como dice la palabra, ¿no? Es paciente que tiene pérdidas, ya sea pérdida de líquidos, deshidratación, shock. La euvolémica, esa es la más interesante, pues, para todo internista, ¿no? Donde todos los parámetros están dentro de los rangos habituales, es un estado de volumen corporal normal. Y la hipervolémica ya son patologías de características edematosas, es por un exceso de volumen corporal total y de sodio. Entonces, cuando nosotros tratamos de ver el estado hipovolémico, nosotros tenemos que considerar un dato adicional o una herramienta que nos va a ayudar: medir el sodio en orina. ¿Por qué es importante medir el sodio en orina? Porque esto nos va a decir que quizás dónde podría estar el problema. Si es que el sodio en orina es menos de 20, yo puedo decir, ok, esta es una causa extrarrenal y está relacionado generalmente a pérdidas gastrointestinales, diarreas, vómitos, tercer espacio, obstrucciones intestinales. Pero si este sodio en orina es más de 20, digo, ojo, ok, aquí el riñón no está haciendo su función, está eliminando el sodio por la orina, y puede estar relacionado en insuficiencia adrenal primaria, el uso de diuréticos, ojo ahí a los ancianos que toman hidroclorotiazida, el cerebro perdedor y una enfermedad renal con poliuria. Dentro de la etiología de estados hipovolémicos, como ya hemos mencionado, existen las pérdidas gastrointestinales, vómitos, aspiraciones gástricas, intestinales, pancreáticas, sangrado digestivo, pérdidas cutáneas, ¿por qué no? Aumento de las pérdidas insensibles por la piel, pacientes con fiebre persistente, quemaduras, grandes quemados. Aquí les he traído un cuadro comparativo para que no se confundan. La parte de la etiología hipovolémica generalmente relacionado a pérdidas renales. En el caso de sal y agua tenemos el uso de diuréticos, ya hemos hablado, hidroclorotiazida, por ejemplo. La diuresis osmótica es una recuperación de la insuficiencia renal, la diabetes mellitus mal controlada, déficit de la aldosterona, hablamos de que es nuestro aliado, ¿no es cierto?, en este mecanismo. Por el contrario, cuando hay una pérdida de agua, ya sea por causa de diabetes insípida central o diabetes insípida nefrogénica, no se va a producir una hiponatremia como tal, sino una hipernatremia, que ya vamos a tocar más adelante.
En la etiología de los estados hipovolémicos, así como hablábamos de las pérdidas renales, las pérdidas gastrointestinales, tenemos la de tercer espacio también. ¿En qué casos? Obstrucciones, ascitis, sangrados, ¿no? Obstrucción de un venoso importante, que hay una redistribución de este líquido, ¿no es cierto? Muy bien. Y así es como se va a caracterizar que este volumen extracelular, secundario a esta pérdida de sodio junto con el agua, ¿no? Las manifestaciones compensatorias clínicas suelen ser generalmente la hipotensión. El paciente está hipotenso, la hipotensión va a generar un mecanismo compensatorio de la generando taquicardia, ¿no? Para mejorar la circulación efectiva. Vamos a ver signos del pliegue positivo, deshidratación moderada severa, la exploración física podemos ver mucosas orales secas, ¿no? Y también, como les había comentado en clases previas, actualmente también se hace uso de la herramienta del POCUS, ¿no? Aquellos que tengan la experticia y la capacidad o la preparación adecuada para el uso de dicho instrumento, nos va a ayudar a responder la pregunta frente a una situación clínica. No es el rol de un ecografista, aclarando. Y donde entre esas manifestaciones claves podemos nosotros aprender a medir el diámetro de la vena cava inferior. Mayor colapsabilidad de esta vena cava inferior nos puede indicar un estado de hipovolemia. Y así como hay hipovolemia, tenemos el otro extremo que es la hipervolemia. No se preocupen que lo mejor viene al final. Este estado aumenta el volumen extracelular, aumentando la retención ahora, tanto del sodio y del agua. Cuando, por ejemplo, vemos o en qué patologías podemos tener el sodio bajo, pero estando en un estado hipervolémico, en una falla cardíaca, en cirrosis o en el síndrome nefrótico, para aquellos que estuvieron en mi clase. ¿No es cierto? Dentro de las manifestaciones clínicas más importantes vamos a tener el edema periférico, otros signos de sobrecarga de volumen como la ingurgitación yugular. Nuevamente nos hacemos uso del POCUS y aquí en vez de que la vena cava inferior esté colapsada como en la deshidratación, aquí básicamente hay menor colapsabilidad. Es una vena que no colapsa y por ende hay mayor cantidad de volumen. Y nuevamente nos hacemos a echar mano del sodio en la orina. Cuando este es menos de 20, podemos decir que es de causa dilucional. Falla cardíaca, cirrosis, síndrome nefrótico. Y si esta es más de 20, podemos decir, ok, aquí nuestro riñón está fallando. Y la insuficiencia renal crónica o ligúrica también es una de las causas frecuentes. Muy bien. Dentro de estas etiologías de los estados hipervolémicos, con aumento del volumen circulante eficaz, tenemos, por ejemplo, aportes de exceso de sodio, ¿no? Es una administración inadecuada de grandes cantidades de cloruro de sodio, ¿no? A veces pacientes que ingresan por cualquier circunstancia y consideran algunos colegas que el cloruro podría ser una panacea, y no es así. O sea, dar cloruro no es tan fácil como decir, bueno, démosle, y no es así, ¿no? Siempre hay que tener criterio al momento de utilizar este tipo de medicación, porque sigue siendo una medicación. La eliminación inadecuada de sodio por parte de nuestro querido riñón, ¿no es cierto? Por ejemplo, recuerden de que para que toda el agua que tú ingieras, ¿no?, se administre de manera adecuada, existe todo el proceso fisiológico de que el agua, ¿no?, se vea intervenida a nivel del glomérulo, haya una filtración adecuada a nivel del asa de Henle, una reabsorción, solamente discriscencia de cuánto es el sodio que vamos a eliminar, cuánto es el líquido que vamos a dar y cuánto sodio vamos a retener, ¿no es cierto? Cuando existen patologías que puedan generar algún grado de inflamación, como el síndrome nefrítico, por ejemplo, esto puede alterar la eliminación adecuada del sodio. El exceso de mineralocorticoides, pacientes hipertensos no sometidos a restricción de sodio, por ejemplo, es una de las características. Y dentro de los estados hipervolémicos con un volumen circular efectivo normal o incluso disminuido, esto está directamente relacionado a una alteración del proceso de filtración capilar. Dicho de otra manera, hay un aumento de la permeabilidad capilar. ¿En qué circunstancias se puede dar esto? En reacciones inmunitarias que causan la liberación de histamina, ¿no?, en toxinas o infecciones, por ejemplo, en cuadros sépticos, una isquemia prolongada, ¿no es cierto?, déficit tanto de vitamina C, y nuevamente hablamos de las quemaduras. Por el contrario,
Cuando hay una alteración en el proceso de filtración a nivel capilar, nosotros tenemos dos situaciones potencialmente paralelas. Uno es el aumento preferencial de la presión arterial, ya sea por exceso de calor, insuficiencia del tema nervioso simpático, a fármacos que generan esta validación, versus al aumento de la presión, aumento de la preferencial de la presión venosa. ¿Qué pasa esto? En una falla cardíaca, por ejemplo, o en la cirrosis, ¿no es cierto? Muy bien. Y no solamente nos vamos a limitar a hablar de esos dos escenarios, sino también vamos a hablar ya cuando este estado hipervolémico tiene una volumen circular efectivo disminuido. Y cuando podemos ver en ese tipo de situaciones, cuando hay una disminución, aquí ya entra a intervenir la presión oncótica. ¿Y dónde podemos nosotros tener disminución de la presión oncótica? ¿Qué patología hemos estado hablando estos días? Síndrome nefrótico. Seguramente los temas que ya han revisado con premura, la cirrosis, por ejemplo, una malnutrición grave, ¿por qué no? ¿No? Una enteropatía, la disminución o la falta de absorción de estas proteínas, ¿no es cierto? Y también tenemos el aumento de la presión oncótica intersticial, ¿no? Haciendo un bloqueo del retorno venoso. ¿En qué situaciones podemos tener este bloqueo? Cuando hay tumores, cirugías, infecciones relacionadas a parásitos, anomalías de los vasos linfáticos. Miren qué interesante todas las posibles causas, ¿no es cierto? Y llegó lo más bonito, que es la hiponatremia euvolémica, ¿no? La hiponatremia euvolémica, digo, doctora, pero este paciente no está ni deshidratado, este paciente no tiene ni falla cardíaca, no tiene estado de hipervolémica. Es un paciente que, doctora, me parece que ¿cómo es posible que pueda tener una hiponatremia? ¿No es cierto? Entonces es un trastorno en el cual el paciente está hemodinámicamente estable. No tiene ni signos de deshidratación, no tiene ni el signo de pliegue, no está hipotenso, no tiene sobrecarga hídrica. La herramienta semiológica de elección aquí va a ser la osmolaridad. Y en el caso de esta etiología, que generalmente, recuerden acá, la causa más frecuente es síndrome de secreción inapropiada de la hormona antidiurética, más conocida como el SIHAT, ¿no es cierto? Esta herramienta semiológica de elección, que sería la osmolaridad urinaria, ¿no? Cuando es menor de 100, significa que el riñón está diluyendo la orina al máximo en su intento por eliminar el agua. Esto ocurre, por ejemplo, en una polidipsia primaria, ¿no? Pacientes que beben de 10 a 15 litros, las potomanías, por ejemplo. Pero si la osmolaridad es mayor de 100, el riñón está concentrando la orina, ¿no es cierto? Inapropiadamente, a pesar que la sangre está diluida. Y esto sí podría confirmar el diagnóstico del SIHAT, ¿no es cierto? Otras causas también importantes a considerar es el hipotiroidismo. ¿Por qué no? Mira, tan frecuente en la población adulta mayor, ¿no? Algo que también tiene que considerar dentro de sus diferenciales cuando está enfrente al estudio de una hiponatremia. Dicho de otro modo, aquí tenemos, ¿no es cierto?, la osmolaridad urinaria. Cuando es un estado euvolémico hay que dosar este tipo de soluto. Si esta está menos de 100, hay que también considerar, ¿no?, las ingestas de agua sin solutos. Si esta es más de 100, mira, la reina del lugar, el SIHAT, ¿no es cierto? ¿Por qué no? Algunos diuréticos, ¿no es cierto? Pero incluso dentro de la clasificación, cuando hablamos ya del SIHAT, aquí mando a tallar, ¿no?, estos autores, que es un diagnóstico de exclusión. Bueno, en medicina, los que somos apasionados de la medicina interna, es una de las principales manifestaciones en las cuales descartaste que exista compromiso renal, descartaste que exista compromiso tiroideo, que exista compromiso suprarrenal, el paciente está en ausencia de diuréticos, y para poder nosotros determinar se han creado criterios, ¿no? En el síndrome de secreción inapropiada de la hormona antidiurética es básicamente una entidad de las más bellas, ¿no? Como se detalla en esta diapositiva, sus criterios diagnósticos establecidos por Schwartz y Barter, acá los he citado a ambos, se dividen esencialmente en criterios esenciales y criterios suplementarios. Dentro de los criterios esenciales definitivamente tenemos que evidenciar, ¿no?, una osmolaridad sérica disminuida, menos de 275. Habíamos dicho qué cosa, la osmolaridad urinaria más de 100, ¿no es cierto?, en presencia de algún nivel de osmolaridad efectiva disminuida,
¿no? Una clínica de eubulemia, ¿no? No tiene que estar ni en estados hipervolémicos, ni deshidratado por X causas. Una concentración del sodio urinario, ¿no? Más de 30 milimoles por litro, con una ingesta normal de sal y agua en la dieta, ausencia de insuficiencia suprarrenal, tiroidea, hipófisis y demás. Y sin uso reciente de diuréticos. Entonces, para que no nos olvidemos, mira, aquí fácil, ¿ah? Que no tenga nada, ya cumpliste dos criterios, suprarrenal, tiroidea, hipofisiera renal. Que no use ni diuréticos, ya está. Entonces tú tenías que acordar en el examen y en la vida. Bueno, si no tiene nada y tengo una osmolaridad efectiva de menos de 270 y la urinaria más de 100, está todo normal, eubulemia, no hay patologías, piensa en SIHA, ¿no es cierto? Y algunos criterios suplementarios que también nos van a reforzar el diagnóstico, que es básicamente el ácido úrico sérico menos de 0,4 y bueno, ya está, ¿no? Todos estos valores. Dicho de otra manera, entonces, ¿cuál de las siguientes es la condiciones? Ahí está, vamos a ponernos a jugar un poquito para los que todavía están aquí con nosotros. Entonces, vamos, ¿cuál de las siguientes condiciones es la causa más común de hiponatremia de tipo euvolémico o normovolémico? Decía para que no se olviden, ¿no? Ahí está. Vamos, vamos, para los que todavía están aquí en la clase. Muy bien, ¿no? Lo acabo de decir hace 2 minutos. Efectivamente, vamos a darles una estrellita adicional a aquellos que han respondido de manera correcta. Y otra estrellita adicional para aquellos que han participado. De manera, claro, lo acabamos de decir, ¿no es cierto? La madre de todas las hiponatremias euvolémicas, el síndrome de secreción inapropiada de la hormona antidiurética, ¿no? Para que nunca se olvide. Muy bien, entonces, usted como médico en formación debemos tener un adecuado enfoque clínico. Y esto va a estar, como siempre, de la mano nuestra historia clínica, ¿no? Una buena anamnesis, antecedentes recolectados de manera prudente, que causan o factores que estén asociados a que uno puede decir, oye, ¿por qué este paciente puede estar en esta condición? ¿No es cierto? ¿Qué tengo que preguntar o qué tengo que investigar? Las causas más comunes de hiponatremias euvolémicas, por ejemplo, que son las que generalmente suelen ser las más complejas de evaluar, tenemos que a la vez que tú levantes dicha información, siempre pregunta fármacos, uso de antidepresivos, anticonvulsivantes, AINES que puedan de manera directa afectar la función renal y la función renal afectar todo el mecanismo que hemos conversado el día de hoy, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablas de un estado hipervolémico, por ejemplo, pregunta, ¿no? Señora, disculpe usted, o caballero, o a veces la anamnesis indirecta al familiar, ¿no? Causas de fallas cardíacas, cirrosis hepáticas, esto básicamente debido a hipertensión portal y disminución del volumen arterial efectivo, antecedentes de injuria renal crónica, ¿no? De insuficiencia renal crónica, perdón, o alteraciones de la capacidad de poder hacer una adecuada excreción de agua y solutos, ¿no es cierto? Ya prácticamente todo lo que hemos conversado el día de hoy, ¿no es cierto? Enfermedades endocrinas, la enfermedad de Addison, ¿no? Que es el déficit de cortisol y los mineralocorticoides, el hipotiroidismo, claro, nunca se van a olvidar, pues, ¿no? Siempre van a decir, no, doctora, por favor, pide su perfil tiroideo. Cánceres, neoplasias, ¿no es cierto? Específicamente hay un cáncer del pulmón, que es el carcinoma microcítico, que puede secretar hormona antidiurética de forma ectópica. Ajá, dato por ahí. Y pues también puede causar SIHA, ¿no? Que no habíamos dicho que no tiene que ver nada con la función tiroidea, nada con la función renal, pero sí podría darnos una explicación, ¿no es cierto? A nivel pulmonar, las infecciones, meningitis también son causas comunes. Entonces, dense cuenta de que para que un paciente tenga SIHAT, ¿no? Debe haber un trastorno, incluso a nivel, como por ejemplo, ¿qué es lo más frecuente que vemos en la práctica clínica? Los ACVs, ¿no? Los ACVs, las hemorragias subaracnoideas, ¿no? Eso puede generar el SIHAT, no al revés, para que no haya confusión, ojo. ¿No es cierto? Entonces un paciente que no tiene ningún trastorno de la antidiurética, ni en problema renal, ni está hipervolémico, ni está ni está deshidratado, pero él viene con el antecedente de, por ejemplo, un estado vascular como una ACV, una hemorragia subaracnoidea, y veo que está haciendo niveles bajos de sodio, piensa en SIHAT.
pacientes con el mismo criterio, pero que en este caso se le detectó una tumoración, especialmente un carcinoma microcítico, puede estar secretando de manera inadecuada, ¿no? O de manera ectópica y estar causando el SIHA, ¿no es cierto? Muy bien. Cuando hablamos de hábitos, ¿por qué no? Los hábitos y la dieta, ¿no? Hay algunos pacientes que suelen ingerir agua y litros de agua y la polidipsia primaria, ¿no es cierto? Es una ingesta excesiva, ¿no es cierto? Que va a generar una hiponatremia dilucional euvolémica también. El ejercicio prolongado, aquellos maratonistas, aquí seguramente hay varios deportistas que ya se imaginan cómo es este trajín, ¿no? Es una reposición de líquido solo con agua y durante un esfuerzo físico extremo, ¿no? La causa hiponatremia dilucional aguda. Muy bien, manifestaciones clínicas. Creo que si ya hemos entendido la fisiología, la fisiopatología, las manifestaciones nos van a generar de manera muy práctica, muy fácil, ¿no es cierto? Desafíos diagnósticos. Hoy en día hablamos de la medicina basada en evidencias. ¿Y por qué no el examen físico basado en evidencias? Entonces, en el contexto y la evidencia actual, la valoración del volumen extracelular es uno de los desafíos más complejos tradicionalmente, ¿no es cierto? Tu urgencia cutánea, sequedad bucal, es lo que siempre nos tenemos que tener en cuenta. Pero adicional a eso, ya habíamos dicho, hacernos mano o echar mano del POCUS para ver en el punto de atención los biomarcadores. Ya ustedes creo que ya me conocen, hablamos mucho sobre likelihood ratio, ¿no? Para confirmar o descartar una patología, ¿no? Y de esto vamos a generar que cuando son casos leves, por ejemplo, asintomáticos como la hipotensión, la hemoconcentración, la taquicardia, suelen tener un factor de confiabilidad alto, pero algunos signos y síntomas, por ejemplo, no están muy específicos. Se dice que si a un adulto al cambio postural, por ejemplo, en el caso de una hipovolemia, ¿no? Esto al latidos aumenta a más de 30, tiene una sensibilidad del 97% y una especificidad del 98%. Es un hallazgo más sensible para diagnosticar la depresión severa. Mira, incluso la hipotensión o la taquicardia en decúbito bajó, ¿no? Bajó un poco la sensibilidad y su ausencia no descarta la hipovolemia. Ojo, ojo al piojito. Entonces, ¿no? Teniendo en consideración estos parámetros, llama la atención que incluso el poder definir la presencia de una axila seca al tacto, la sensibilidad suele ser variable, pero muy específica, sobre todo en qué población, en los geriátricos, ¿no? Las mucosas orales y húmedas sin surcos, el mejor hallazgo para descartar un cuadro de deshidratación, sobre todo cuando se habla de pérdidas gastrointestinales. Pero si no es el caso, probablemente quien nos ayude a este tipo de deshidratación, ya sea por una causa hemorrágica u otras causas que no sean gastrointestinales, examina las axilas. Densidad urinaria, ¿por qué no? Muy bien. Lo mismo pasa con la evaluación de la sobrecarga hídrica, ¿no es cierto? Tenemos la ingurgitación yugular, el POCUS para ver líneas B, el peptio natriurético en fallas cardíacas. Entonces, toda esta parte, que es la clínica, ya está relacionada con lo que hemos conversado, ¿no es cierto? Si yo pienso una congestión pulmonar, pídele su plaquita de tórax. Fíjate en la vena cava inferior para ver el nivel de colapsabilidad de la vena cava, ¿no? Nos vamos a hacer valer, evidenciar, por ejemplo, los edemas en miembros inferiores, ¿no? Aquí les voy a dejar un cuadrito comparativo porque siempre, lamentablemente, nos está ganando el tiempo. Veo necesario tener que profundizar estos temas porque lo van a ver más adelante en su vida. Les voy a dejar el material. Muy bien, vamos con una segunda pregunta ahí. Entonces, nuevamente, para que no se vayan sin saber esto, ¿cuál es la complicación neurológica más grave y temida que resulta de la corrección rápida de la hiponatremia crónica y severa? Ajá, muy bien. Me alegra mucho que por lo menos poco más de la mitad está acá. Estrellita para todos los que han participado y sobre todo una estrellita adicional, como ya es de costumbre, para aquellos que lo respondieron de manera adecuada. Claro, pues muchachos, síndrome de demilización osmótica, ¿no? Para que nunca se olvide.
Y bien, finalmente para terminar, la hipernatremia es un poco más sencilla. Vamos hacia el otro extremo, que es la concentración de sodio más de 145%. Y generalmente, dentro de la clasificación, que este es más breve el capítulo, vamos a tener leve de 146 a 150, la moderada hasta 159 y la severa más de 160. No tiene pierde, 160 severa. Muy bien, entonces, ¿quiénes son los que generalmente presentan esta situación de hipernatremia persistente? Recuerden, aquellas personas que no puedan acceder a esto, al agua, ¿verdad? Alteraciones de conciencia, pacientes en estado mental alterado, que no puedan responder al estímulo de la sed, incapacidad física, nuestros queridos ancianos, lactantes, nuestros bebitos, ¿no? Que tampoco puedan acceder a ello, defecto hipotalámico, eso ya es algo más orgánico, a nivel del centro de la sed, ¿no es cierto? Nuevamente nuestros adultos mayores, nuestros lactantes, esto está más relacionado a los extremos de la vida, los pacientes en cuidados críticos, ya sea por el deterioro cognitivo que hemos hablado, ¿no es cierto? Y aquí vamos a tener factores de riesgo tanto neurológicos como endocrinos. Va a ser visto o mellado o afectado la regulación de sal a nivel cerebral. Aquí sí, como habíamos mencionado en la lámina anterior, hablamos de enfermedades netamente del sistema nervioso central, comúnmente los TECs, las hemorragias o ACVs, y las diabetes insípidas, lo más interesante, causa clave de la hipernatremia euvolémica. Central, neurohipófisis, el cerebro no produce suficiente hormona antidiurética, y la nefrogénica, el riñón no responde a la hormona antidiurética, ¿no es cierto? Muy bien. La instauración, como el anterior, agudo y crónico, menos de 48 horas, estamos hablando que nuevamente nuestras células cerebrales no tienen tiempo de adaptarse. Y esto va a generar consecuencias críticas, deshidratación celular, sangrado vascular cerebral, convulsiones y la muerte. Cuando es ya más de 48 horas, aquí generalmente, como habíamos mencionado en su momento, esto que haya generado una síndrome de desviación osmótica por una corrección extrema o rápida del sodio, generalmente esta situación es más de carácter iatrogénico. Si el sodio se reduce bruscamente, también esto puede generar un daño neurológico irreversible, ¿no es cierto? Etiologías, vamos, otra vez, pérdida gastrointestinales, a la cabeza, diarreas, vómitos severos, ¿no es cierto? Las pérdidas urinarias, la diabetes mal descompensada, diuréticos de asa. Aquí ya no entra la hidroclorotiazida, acá entra la furosemida, ¿no es cierto? Otras causas está la dipsia, exógenas y iatrogénicas. Mire, ojo aquí, ¿no es cierto? Como ya la está mencionando. Entonces, cuando hablamos, así como hablamos de la osmolaridad en la hiponatremia, aquí también nos va a servir la osmolaridad urinaria. Menos de 300, piensa en diabetes insípida. Más de 600, piensa en pérdidas extrarrenales, ¿no es cierto? Estoy haciendo un poquito acelerado, chicos, porque nos está ganando la hora, las disculpas del caso. Clasificación según volemia: hipo, eu y hipervolemia. Al igual que la hiponatremia, tenemos cuando es hipovolémica, pensemos en diuresis osmótica o pérdidas extrarrenales. La hipervolémica, tenemos el caso del Cushing o el hiperaldosteronismo primario, y nuevamente mencionamos la iatrogenia. Y cuando es euvolémica, hablemos de la diabetes insípida o la dependencia, que es lo que habíamos conversado de los extremos de la vida. Entonces, diagnóstico diferencial de los síndromes de poliuria y polidipsia. La hipernatremia de origen normovolémico, que es la pérdida pura de agua libre, exige diferenciar de 3 entidades clínicas importantes: diabetes central insípida, diabetes insípida nefrogénica y la polidipsia primaria. Es así que hay una revolución en la semiología diagnóstica. ¿Por qué? Porque como han habido un avance en el advenimiento de del dosaje de la copeptina estimulada, ha reemplazado básicamente a la prueba de deprivación del agua, que es lo que habitualmente se utilizaba, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos del diagnóstico de la diabetes insípida nefrogénica, generalmente este valor hormonal está más de 21, ¿no? Y el protocolo es básicamente el nivel va a estar críticamente elevado sin la necesidad de restricción hídrica, lo que va a demostrar ¿qué cosa? Que hay una resistencia severa a pesar de una hiperproducción de la vasopresina. ¿Esto dónde? A nivel de la neurohipófisis. Diferente a la diabetes insípida central, donde este nivel es menos de 2.6. Bueno, aquí la polidipsia no tiene nada que ver con esta hormona. Entonces, hay un protocolo que los voy a dejar para que lo lean, pero generalmente lo que va a hacer es diagnosticar cuál es la etiología de manera exacta,
¿no es cierto? Hay factores críticos a indagar, siempre evalúen dependencia de terceros, pérdidas inusuales de fluidos, diarreas acuosas, ¿no? Y de acuerdo al estado de la gravedad, podemos, al igual que la hiponatremia, presentar convulsiones tónico-clónicas, coma profundo y hasta la muerte del paciente. Muy bien, eso es un poquito más de lo mismo. Algunas manifestaciones que tenemos que considerar, también la sequedad de piel y mucosas, ¿no? Cómo es que esto afecta a nivel de globo ocular, ¿no? Deshidratación, acá sí vamos a tener un poquito más el signo de pliegue, riesgo de hemorragia subaracnoidea, lo puse en rojito para que lo tengan en consideración. Entonces, manifestaciones clínicas que no deben olvidarse: alteraciones de la conciencia, cefaleas, convulsiones y coma. Pero doctor, esto parece igual que la hiponatremia. Sí, también es igual que la hiponatremia, porque recuerda que ¿quién es más sensible? El cerebro, ¿no es cierto? Muy bien, y algunas conclusiones finales, chicos. Reconceptualizar el sodio. La concentración de sodio no refleja el contenido total del catión, sino la relación osmótica entre el agua corporal total y los solutos eficaces. La hiponatremia e hipernatremia son alteraciones primarias del balance del agua libre, ojo ahí, ¿eh? Siempre en la clínica versus la bioquímica. Prioriza la clínica, muchachos, por encima de los valores absolutos del valor del laboratorio. Los voy a dejar bien resaltado y en rojito. Algunos recordaris, ¿no? De la confirmación de la hipovolemia, la sobrecarga de volumen y de qué manera podemos ayudarnos hoy en día con ciertos marcadores, ¿no? Antes de irme, por favor, no corrijan más de 8.000 equivalentes. Les dejo la bibliografía y espero que tengan una bonita tarde. Los invito a reforzar la literatura, les estoy dejando algunos materiales y espero haber nuevamente contribuido con su formación.